La arena del desierto se movía bajo las patas de Duke mientras arañaba frenéticamente la tierra, con sus piernas artríticas temblando por el esfuerzo. Bobby nunca había visto algo así en su pastor alemán de 8 años. «Duke, al pie», ordenó Bobby, pero el perro de guerra lo ignoró por completo, algo que no había sucedido desde Irak. Entonces Bobby lo vio, un pequeño hocico visible sobre la arena y 2 ojos ámbar que aún parpadeaban. Duke se tiró boca abajo y presionó todo su cuerpo contra el cachorro enterrado, gimiendo de una forma que Bobby reconoció de las zonas de combate, la señal de socorro para un soldado caído. Martha Chen dio un grito ahogado desde su porche, y su taza de café se rompió contra el cemento al tropezar hacia adelante. «Dios mío, Bobby, ¿ese cachorro sigue vivo?». Los diminutos ojos del pastor alemán se fijaron en los de Duke. Y en ese momento, Bobby vio algo que le oprimía el pecho: reconocimiento. Duke conocía a ese cachorro. «Marta, llama al doctor González ahora mismo». Bobby se arrodilló, con las manos ya sangrando mientras arañaba la tierra compacta. «Dile que es una cuestión de vida o muerte». ¿Quién enterraría vivo a un cachorro en el desierto de Sonora? ¿Y por qué Duke actuaba como si hubiera encontrado a su propio hijo? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Robert Bobby Mitchell había vivido a la sombra del Parque Nacional Saguaro durante 12 años. Pero el desierto nunca le había parecido tan implacable como esa mañana. A sus 68 años, sus articulaciones protestaban con cada movimiento, pero se obligó a seguir el decidido camino de Duke a través de la oscuridad previa al amanecer. La cojera del pastor alemán había empeorado durante el último año, la artritis le había quitado la fuerza que una vez le había llevado a cumplir 3 misiones en Irak junto al hijo de Bobby, Michael. Duke había salvado la vida de Michael 3 veces antes de aquella última patrulla en 2006. El artefacto explosivo improvisado que acabó con Michael también estuvo a punto de acabar con Duke, dejándole metralla en la cadera y pesadillas que le hacían gemir en sueños. Cuando el ejército entregó a Duke en la puerta de Bobby hace 5 años, ambos eran cosas rotas que fingían estar enteras. 2 soldados sin guerra, sin su Michael. La casa móvil de Bobby se erigía como un centinela cansado al final de un camino de tierra, con sus 1970. Sus frascos de insulina aún ocupaban el compartimento de la mantequilla del frigorífico. Sus gafas de lectura esperaban en la mesa de la cocina, junto al crucigrama que nunca terminaría. Todas las noches, Bobby ponía 2 platos para cenar y le contaba su día, las dificultades de Duke, la soledad aplastante que los cheques de la seguridad social no podían curar. Eleanor habría sabido qué hacer, le había susurrado a su fotografía la noche anterior, después de abrir otra notificación de ejecución hipotecaria. El pago de la hipoteca o la medicación para el dolor de Duke, una elección que ningún hombre debería tener que hacer. Él había elegido a Duke, tal y como le había prometido a Michael. Martha Chen entendía esas elecciones. La viuda de 72 años vivía en la doble. Ahora solo le quedaban los recuerdos y un huerto que producía demasiadas verduras para una sola persona. Cada semana, aparecía en la puerta de Bobby con una cazuela, alegando que había hecho demasiada comida por accidente, aunque ambos sabían la verdad. ¿Ladrá? María González dirigía la clínica veterinaria de bajo coste a 32 kilómetros de Tucson, una santa combata que nunca había rechazado a un animal necesitado. Había mantenido a Duke en pie a pesar de las facturas que Bobby no podía pagar, aceptando su promesa de pagarlas al mes siguiente con una sonrisa triste que decía que entendía las matemáticas de la pobreza. Jennifer Mitchell, la nieta de Bobby, solo entendía de valores inmobiliarios y comunidades de jubilados. A sus 35 años, veía la vida de su abuelo como un problema que había que resolver, y su apego a Duke como un sentimiento tonto. «Abuelo, apenas puedes cuidar de ti mismo», le había dicho durante su última visita, blandiendo folletos brillantes de residencias asistidas. Ella no entendía que Duke no era solo un perro, era la última conexión viva con Michael, el último soldado al que Bobby aún podía salvar. El aire de la mañana traía el dulce aroma del palo verde en flor, mientras las manos sangrantes de Bobby trabajaban contra el suelo del desierto. Cada puñado de arena revelaba más del horror, un cachorro de pastor alemán, de no más de 3 meses, enterrado hasta el cuello. Una cuerda de nailon verde envuelta alrededor de sus patas delanteras, del tipo que se usa para el aparejo de los barcos, cortaba lo suficientemente profundo como para dejar marcas rojas.
Esto no era abandono. Era crueldad deliberada. Duke les dio 2 vueltas, y luego hizo algo que dejó a Bobby sin aliento. El viejo perro de guerra comenzó a gemir siguiendo un patrón específico: 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. En 40 años de adiestramiento de perros militares, Bobby había visto a Duke utilizar esa señal solo en combate, solo cuando las vidas de los estadounidenses estaban en juego. «Dios mío», murmuró Bobby, mientras sus dedos artríticos forcejeaban con las cuerdas. Los ojos del cachorro seguían los movimientos de Duke, vidriosos por la deshidratación, pero de alguna manera aún alertas. Cuando Bobby finalmente liberó una pequeña pata, el cachorro no se apartó. En cambio, se acercó a Duke con un esfuerzo tembloroso. La respuesta de Duke desafiaba todos los instintos que Bobby conocía sobre los perros. El pastor de 8 años se agachó con cuidado, favoreciendo su cadera mala, y presionó su hocico contra la cara del cachorro. Entonces, en un gesto que hizo que las manos de Bobby se detuvieran, Duke comenzó a regurgitar agua, no vómito, sino cantidades cuidadosamente controladas de líquido, como una madre pájaro alimentaría a sus crías, como Bobby había visto a los perros de combate compartir agua con sus adiestradores heridos en Afganistán cuando se agotaban los cantimploras. «Marta». La voz de Bobby resonó en el silencio del desierto. «Trae agua y toallas». Marta Chen apareció al borde del arroyo, con sus manos curtidas agarrando un paquete de paños limpios y una botella deportiva. Respiró hondo. «Oh, Bobby, ¿quién haría algo así?» «Alguien que quería que sufriera», dijo Bobby, liberando por fin la otra pata del cachorro. El pequeño cuerpo era esquelético bajo el pelaje enmarañado, con las costillas prominentes como teclas de piano. Pero fueron las marcas las que hicieron que Bobby se detuviera, una distintiva estrella blanca en el pecho, perfectamente centrada, como una insignia de honor. Duke no había dejado de atenderlo, centrada, como una insignia de honor. Duke no había dejado de atenderlo, ahora lamía la cara del cachorro con metódico cuidado, limpiándole la arena de la nariz y los ojos. Entonces se oyó un sonido que hizo que Bobby se enderezara. Duke aulló. No era el aullido habitual de un perro llamando a su manada, sino una vocalización específica que Bobby solo había oído una vez antes. Cuando Duke encontró la unidad de Michael tras una emboscada. Era reconocimiento. Era dolor. «Tenemos que irnos», dijo Bobby, envolviendo al cachorro en la toalla más suave de Marta. Ahora, el trayecto hasta la clínica del doctor. González se difuminó en una neblina de amanecer en el desierto y pensamientos acelerados. Duke se había colocado en la caja de la camioneta, con el cachorro acurrucado entre sus patas delanteras y su cuerpo como escudo contra el viento matutino. Intense, protector, desesperado, el aparcamiento de la clínica estaba vacío a las 6:15 de la mañana, pero María González los recibió en la puerta, ya vestida con su bata, con una expresión de preocupación profesional en el rostro que se transformó en conmoción cuando vio el bulto que llevaban. «Madre de Dios», susurró, cogiendo al cachorro con delicadeza experta. «¿Cuánto tiempo ha estado enterrado?» «No lo sé», admitió Bobby, siguiéndola a la sala de exploración. «Duke la encontró». «Él». «No sé». «Ella», confirmó Ladra. González, que ya estaba colocando una vía intravenosa con rápida eficiencia. «Y muy deshidratada. Estas heridas están infectadas. El daño en la médula». Se detuvo, sus dedos encontraron algo debajo del pelaje enmarañado. «Señor Mitchell, este cachorro tiene un microchip». La cartera de Bobby contenía $47 en monedas, la compra de la semana y dinero para gasolina en caso de emergencia. Las tarjetas de crédito se habían agotado durante los últimos meses de Eleanor. Observó trabajar a Ladra. González, calculando los costes que no podía pagar, las promesas que no podía cumplir. Duke no se había movido de la mesa de exploración, montando guardia a pesar del protocolo de la clínica. Cuando Ladra. González intentó apartarlo, simplemente cambió de posición, manteniendo el contacto con el cachorro. Su mensaje era claro: donde ella fuera, él iría. «El microchip es inusual», dijo Ladra. González, frunciendo el ceño ante su escáner. «Está encriptado. En realidad, es un encriptado de grado militar. Nunca lo he visto fuera de». Se detuvo, mirando entre Duke y el cachorro. «Señor Mitchell, ¿ha trabajado Duke alguna vez con pastoras en el servicio militar?» La pregunta golpeó a Bobby como metralla. «Había una. Duchess. Yo mismo la entrené hace 4 años para trabajar en la DEA». Duke y ella, ellos. No pudo terminar. Todo el mundo conocía las parejas de perros militares.
Cómo se unían, cómo sufrían cuando se separaban. ¿Cuándo murió Duchess? Hace 13 meses. Una emboscada del cártel durante una redada antidroga cerca de Nogales. Nunca recuperaron su cuerpo. Bobby sentía la garganta seca como la arena. Duke no comió durante 2 semanas después de eso, doctora. González volvió a su examen, pero Bobby vio que le temblaban ligeramente las manos. La respiración de la cachorra era superficial pero constante, su pequeño cuerpo luchaba a pesar de todo. Cuando la veterinaria intentó extraerle sangre, Duke hizo algo extraordinario. Extendió su propia pata, presionándola contra la mesa de exploración en una clara oferta. «Quiere donar sangre», susurró Ladra. González. «Sabe que ella lo necesita, señor Mitchell. Esto no es un comportamiento aprendido. Es instinto. Instinto de manada». La puerta de la clínica sonó, y Marta entró, llevando su bolso y un termo con café. Echó un vistazo a la cara de Bobby y sacó su chequera. «No te atrevas a discutir conmigo, Robert Mitchell». «¿Cuánto? Tratamiento inicial, líquidos, antibióticos, cuidado de la herida». El doctor González calculó rápidamente. 3.000 como mínimo, necesitará cirugía en esa pata delantera. Posible daño nervioso, pagaré 500 ahora, dijo Marta con firmeza, escribiendo antes de que Bobby pudiera protestar, pero su brazo lo detuvo. En sus ojos, vio reflejados los últimos días de Eleanor, la forma en que los vecinos se convirtieron en familia cuando la familia era todo lo que te quedaba. La estrella, Duke gimió, olisqueando el pecho del cachorro, donde la marca blanca destacaba como un faro. La duquesa tenía la misma marca, dijo Bobby lentamente. Dijo que era rara, genética, que solo aparece en ciertas líneas de sangre. Ladra. González levantó la vista de su trabajo, con el rostro pálido. «Señor Mitchell, tengo que hacer algunas llamadas. Este cachorro, si es quien creo que es, hay gente buscándola. Gente peligrosa». La sala de exploración quedó en silencio, salvo por el goteo constante de la vía intravenosa y la respiración rítmica de Duke mientras mantenía su vigilia. Bobby sintió el peso de otra guerra sobre sus hombros, otra lucha que no podía permitirse perder. Pero al ver la feroz protección de Duke hacia esta cachorra destrozada, supo que ya estaban demasiado metidos en ello como para retirarse. «Lo que sea necesario», dijo Bobby en voz baja. «La salvaremos». La cola de Duke golpeó una vez contra la mesa metálica. Acuerdo, promesa y grito de guerra, todo a la vez. Afuera, el sol del desierto subía más alto, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en una clínica de bajo costo donde el amor y la lealtad valían más de lo que el dinero jamás podría comprar. «Doctor», las manos de González se movían con precisión quirúrgica mientras limpiaba las heridas infectadas. Pero Bobby se fijó en que no dejaba de mirar hacia la puerta. El sol de la mañana se colaba por las ventanas de la clínica, proyectando largas sombras que parecían extenderse hacia secretos que nadie quería nombrar. Sombras que parecían extenderse hacia secretos que nadie quería nombrar. «Señor Mitchell», dijo ella finalmente, controlando cuidadosamente su voz. «Este microchip tiene un código de identificación de la DEA, del tipo que se utiliza para perros militares», terminó Bobby. Su mente se remontó 4 años atrás, a una tarde sofocante en Fort Huachuca, viendo a Duke trabajar junto a una magnífica perra pastor llamada Duchess. Se movían como bailarines, anticipando los movimientos del otro, comunicándose de una forma que trascendía el adiestramiento. «¿Está diciendo que este cachorro es la hija de Duchess? Tiene que serlo». «Ladra». González buscó algo en su ordenador y giró la pantalla hacia ellos. «¿Ven este patrón de marcas? La estrella blanca es genética, solo aparece en la línea de sangre de Königsberg. Duchess fue la última hembra reproductora». Duke no se había movido de su posición, con el cuerpo curvado de forma protectora alrededor del cachorro. Cuando ella gimió, él bajó su enorme cabeza y le tocó la nariz con infinita delicadeza. La imagen impactó a Bobby como un golpe físico. Duke lloraba la pérdida de su compañera mientras protegía su legado. Marta había permanecido en silencio durante todo el examen, pero ahora dio un paso adelante. ¿Por qué alguien enterraría vivo a un cachorro tan valioso? «Para enviar un mensaje», dijo Bobby en voz baja. «O para destruir pruebas». Había visto suficiente en Vietnam, había oído suficiente en las cartas de Michael desde Irak. Cuando no podías atacar directamente a tu enemigo, atacabas lo que ellos valoraban. «Doc, esas personas que mencionaste». La puerta de la clínica sonó con urgencia, y un hombre con traje oscuro entró, sus ojos escaneando la habitación con eficiencia entrenada.
La mano de Bobby se movió instintivamente hacia su cadera, buscando un arma que no había llevado en décadas. «Estoy buscando al doctor González», dijo el hombre, con un acento que delataba su educación en la costa este. «Agente David Rourke, DEA. Recibimos una alerta sobre un escaneo de microchip». El gruñido de Duke comenzó en lo profundo de su pecho, un sonido que Bobby solo había oído en situaciones de combate. El viejo pastor cambió de posición y se colocó entre el agente y el cachorro. «Tranquilo, Duke», murmuró Bobby, pero sus propios músculos se habían tensado. Demasiados años leyendo situaciones, demasiadas veces en las que las placas oficiales significaban cualquier cosa menos ayuda. El agente Rourke levantó las manos pacíficamente. «Estoy aquí para ayudar. Esa cachorra es una prueba en una importante investigación sobre un cártel. La duquesa estaba rastreando una nueva operación de drogas sintéticas cuando la mataron. Sus cachorros». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El cártel creía que había eliminado toda la estirpe. Estos perros pueden detectar compuestos sintéticos que otros perros no detectan. Es genético, algo, en sus receptores olfativos. Alguien sabía que había sobrevivido, dijo Marta, con su mente de enfermera atando cabos. Por eso intentaron hacerla desaparecer para siempre, confirmó Rourke. Llevamos meses buscando la camada de Duchess. La madre estaba embarazada cuando murió. Pensábamos que los habíamos perdido a todos. La madre estaba embarazada cuando murió. Pensábamos que los habíamos perdido a todos. Bobby sintió el peso del agotamiento, apoderándose de sus huesos. Otra guerra, otra lucha, y él con $47 a su nombre y una hipoteca atrasada. Pero la presencia constante de Duke le recordó las promesas que le había hecho a Michael, a Eleanor, a todos los soldados que le habían confiado a sus compañeros de 4 patas. «¿Qué le va a pasar ahora?», preguntó Bobby. «Custodia protectora, una vez que se estabilice, y luego entrenamiento». El gruñido de Duke se convirtió en un rugido, y sus labios se retiraron para mostrar unos dientes que habían visto combate. La cachorra se movió débilmente, respondiendo a su angustia con un pequeño gemido que parecía resonar en la habitación. «Duke, cálmate», ordenó Bobby con su voz de sargento. El pastor se calmó, pero no se relajó, con todos los músculos tensos por la furia protectora. «Doctor», interrumpió González diplomáticamente. «Agente Rourke, esta cachorra está en estado crítico. Moverla ahora sería fatal, según tengo entendido». Rourke sacó su teléfono. «Tengo que hacer algunos preparativos. Señor Mitchell, necesito hacerle algunas preguntas sobre cómo la encontró». La siguiente hora pasó en una neblina de preguntas, formularios y llamadas telefónicas. Bobby contó su historia sin apartar la vista de Duke, que mantenía su vigilia con determinación inquebrantable. La cachorra, Hope, como Bobby ya había empezado a llamarla en su mente, se fortalecía con cada momento que pasaba, gracias a la magia curativa de los fluidos intravenosos. «Hay una compensación», mencionó Rourke finalmente. «Para los ciudadanos que colaboran en investigaciones federales, y la DEA tiene un fondo para gastos médicos cuando nuestros perros de trabajo resultan heridos en acto de servicio». «No estaba en acto de servicio», señaló Bobby. «Fue enterrada viva por unos monstruos que... Su madre estaba de servicio. En mi opinión, eso se extiende a su descendencia». La máscara profesional de Rourke se resbaló ligeramente. «Conocía a Duchess, la vi trabajar. Salvó vidas, señor Mitchell. Su hija merece todas las oportunidades que podamos darle». Marta había estado haciendo sus propias llamadas telefónicas, con voz baja y urgente. Ahora terminó su última conversación y se acercó a Bobby. «El Centro Comunitario de Veteranos quiere ayudar. Tom Rodríguez, ¿te acuerdas de él, del VFW? Su empresa de construcción patrocinará los gastos médicos. Lo llaman el Fondo Conmemorativo de Duchess». A Bobby se le hizo un nudo en la garganta. Después de años de luchar solo, el repentino apoyo le resultó abrumador. Pensó en Eleanor, en cómo siempre decía que el desierto cuidaba de los suyos. Quizás tenía razón. «Hay un problema», dijo el doctor González, al regresar de realizar pruebas adicionales. «Los análisis de sangre muestran algo preocupante. Hope tiene un soplo cardíaco, probablemente debido al trauma y la deshidratación, pero posiblemente congénito. Necesitará cuidados especializados y supervisión. Incluso con tratamiento, es posible que no sea apta para el servicio como perro de trabajo». La habitación quedó en silencio. Bobby podía oír prácticamente los cálculos mentales de Rourke, los recursos frente a los resultados, el potencial frente a la practicidad.
Había visto aplicar la misma matemática a los soldados, decidiendo quién merecía ser salvado y quién se convertía en una pérdida aceptable. «Entonces no te sirve de nada», dijo Bobby, con tono seco. «Yo no he dicho eso. Pero lo has pensado». Bobby se acercó a Duke y le acarició la cabeza con la mano. «Esto es lo que va a pasar. Hope se quedará con nosotros mientras se recupera. Duke ya ha creado un vínculo con ella. Separarlos ahora sería cruel. Cuando esté sana, discutiremos su futuro. Si puede trabajar, bien. Si no, se retirará antes de empezar. En cualquier caso, vivirá». Rourke lo observó durante un largo momento. «¿Vas a asumir la responsabilidad de un perro que podría tener en su espalda el objetivo de un cártel? No sería la primera vez que me interpongo entre un perro y personas que quieren hacerle daño», respondió Bobby. «Además, míralos». Todos se volvieron hacia la mesa de exploración. Duke finalmente se había movido, pero solo para crear espacio para que Hope se acurrucara contra su pecho. La respiración de la cachorra se había estabilizado, su pequeño cuerpo se relajaba en la seguridad que le proporcionaba la presencia de Duke. Los ojos del viejo guerrero se habían suavizado, años de dolor temporalmente olvidados en el simple acto de proteger algo precioso. «Tendré que poner seguridad», dijo Rourke finalmente. «Discreta, pero presente. El cártel no perdona al señor Mitchell. Cuando se enteren de que Hope ha sobrevivido». «Que vengan», dijo Bobby, sorprendiéndose a sí mismo con un tono de voz firme. «Tengo a Duke, tengo vecinos que han visto la guerra y no me queda nada que perder, excepto estos perros. Eso me convierte en alguien peligroso de una forma que esos chicos del cártel no pueden imaginar». Marta le tocó el brazo con suavidad. «Tienes más que eso, Bobby. Nos tienes a nosotros». El doctor González comenzó a preparar a Hope para trasladarla al quirófano. «Quiero reparar el daño de la pata mientras está estable. Señor Mitchell, Duke puede quedarse con ella durante la preoperatoria, pero...» «¿Él va donde ella va?», interrumpió Bobby. «Eso no es negociable. ¿Quieres que esté tranquila para la cirugía? Mantén a Duke cerca. Ya están listos». «Va donde ella va», interrumpió Bobby. «Eso no es negociable. ¿Quieres que esté tranquila para la cirugía? Mantén a Duke cerca. Ya están preparados». Demonios, viéndolos, diría que siempre lo han estado. Mientras llevaban a Hope hacia la cirugía con Duke cojeando a su lado, Bobby sintió un cambio en el aire, como el cambio de presión antes de un monzón. Esa mañana, había sido un veterano olvidado contando centavos y hablando con fantasmas. Ahora se encontraba en el centro de algo más grande, una lucha por la inocencia, una resistencia contra la crueldad, una oportunidad de salvar algo cuando había fracasado en salvar tantas cosas. «Eleanor», susurró a la sala de espera vacía, «espero que estés mirando. Creo que tú me los enviaste. A los dos. Porque sabías que necesitaba algo por lo que luchar de nuevo». Afuera, el sol del desierto ascendía hacia su cenit, y en algún lugar entre las sombras, las fuerzas ya se movían en respuesta a un escáner de microchip que había revelado lo que debería haber permanecido oculto, pero en una pequeña clínica veterinaria a las afueras de Tucson, el amor ya había elegido bando y la presencia constante de Duke, junto a Hope, prometía que al menos esta batalla no se libraría en solitario. La primera semana pasó en una nebulosa de medicamentos, noches sin dormir y pequeñas victorias. Bobby había transformado su salón en una sala de recuperación improvisada, y los viejos suministros médicos de Eleanor volvían a servir para algo. La mesita de hospital que nunca había devuelto tras su muerte ahora sostenía leche para cachorros, antibióticos y las jeringas cuidadosamente etiquetadas que el doctor González le había enseñado a usar. Hope se enfrentaba a este nuevo propósito, aunque Bobby lo sorprendió haciendo una mueca de dolor cuando pensaba que nadie lo veía. «Esta mañana se ha tomado todo el biberón», anunció Marta al entrar por la puerta de la cocina con su cazuela diaria. Había dejado de fingir que esas visitas eran casuales. «Eso es un progreso». Bobby levantó la vista del aviso de ejecución hipotecaria que había intentado ocultar bajo una pila de facturas del veterinario. «¿Alguna noticia de la VFW sobre la recaudación de fondos? Tom Rodríguez dice que hasta ahora han recaudado $1.200. La Legión Americana quiere igualar esa cantidad». Marta dejó la cazuela sobre la encimera, con movimientos cuidadosos y deliberados. «Bobby, hay algo más. Jennifer me ha llamado». «¿Mi nieta ya habla contigo?» Bobby no pudo evitar que se le notara la amargura en la voz.
Su última conversación había terminado con Jennifer amenazando con solicitar un poder notarial, convencida de que su obsesión por los perros demostraba un deterioro mental. Ayer pasó por aquí y vio el coche de la DEA delante de la casa. La expresión de Marta se suavizó. Está preocupada, Bobby. ¿A su manera? Está preocupada por su herencia, corrigió Bobby, señalando la destartalada casa móvil, con los $70,000 de deuda que representa. Duke levantó la cabeza de repente, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. A través de la ventana, Bobby vio un sedán oscuro avanzando lentamente por el camino de tierra. No era la vigilancia de la DEA que Rourke había prometido. Esos chicos sabían cómo permanecer invisibles. Esto era otra cosa. Marta, lleva a Hope al dormitorio de atrás, dijo Bobby en voz baja, dirigiéndose hacia el armario de porcelana de Eleanor. Detrás de los platos decorativos que ella había coleccionado de todos los estados que habían visitado, su mano encontró metal frío. La 38 especial pesaba más de lo que recordaba. Bobby Mitchell, guarda eso, siseó Marta. Ni siquiera sabes. El coche se detuvo. Una mujer salió, de unos 50 años, con una chaqueta profesional a pesar del calor del desierto, llevando una carpeta como un escudo. Gobierno del condado. Bobby reconoció el tipo de persona por haberla visto demasiadas veces. Sr. Mitchell se detuvo en la puerta, sin entrar sin ser invitada, pero claramente preparada para. Soy Susan Crawford, de los Servicios de Protección de Adultos. Hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Bobby apretó la mandíbula. Déjeme adivinar, una denuncia anónima. No estoy autorizada a... Se detuvo cuando Duke apareció en la puerta, con una esperanza imposiblemente delicada en la boca. La cachorra colgaba como un gatito, con total confianza, mientras Duke la llevaba a su lugar favorito en el porche. ¿Ese es el perro que resultó herido? La máscara profesional de Crawford se resbaló ligeramente. ¿El de la noticia? La noticia. Bobby no había visto la televisión en días, demasiado concentrado en controlar la respiración de Hope y los niveles de dolor de Duke. Crawford sacó su teléfono y le mostró un segmento de noticias locales. Perro de guerra condecorado salva a cachorro enterrado, decía el titular. Las imágenes temblorosas mostraban el rescate de Duke, el móvil de alguien capturando el momento en que se había acostado junto a Hope. Al parecer, el vídeo se había vuelto viral. 30.000 compartidos en Facebook, dijo Crawford, con un cambio en su tono de voz. Mi hija me lo enseñó. Lloró durante 20 minutos. Duke se acomodó en el porche, colocando a Hope entre sus patas con precisión quirúrgica. La cachorra se acurrucó inmediatamente contra él, intentando mover su diminuta cola por primera vez. La imagen pareció desviar por completo el propósito oficial de Crawford. Sir Mitchell, todavía tengo que completar mi evaluación, dijo, pero bajó su portapapeles. La denuncia sugería que usted se está poniendo en peligro financieramente y físicamente por los animales. Culpable de los cargos, dijo con rotundidad. Crawford lo estudió y luego miró a Duke y Hope, y luego a Marta, que se cernía protectora en la puerta. Mi padre estuvo en Corea, dijo ella finalmente, y tuvo un perro que salvó a su unidad. Cuando ese perro tuvo cáncer, papá gastó todos sus ahorros de jubilación en el tratamiento. Mamá pensó que se había perdido la cabeza, hizo una pausa. Ese perro vivió otros 6 años. Papá dijo que fue el mejor dinero que había gastado nunca. Ella tomó algunas notas en su blog. Informaré de que parece estar cognitivamente sano y de que cuenta con sistemas de apoyo adecuados. Pero, señor Mitchell, su voz se suavizó. Hay recursos disponibles, programas para veteranos con dificultades económicas. Le dejaré información. Después de marcharse, Bobby se desplomó en el sillón reclinable de Eleanor, aplastado por el peso de la semana. La indemnización de la DEA que había mencionado Rourke se había enredado en la burocracia. La compañía hipotecaria quería el pago completo a final de mes. Solo le quedaban 3 pastillas de su medicación para el corazón. No puedes seguir anteponiéndolos a ti mismo, dijo Marta en voz baja, sentada en el brazo del sofá. ¿Qué les pasará a Duke y Hope si tú no lo hagas? La voz de Bobby sonó más dura de lo que pretendía. He enterrado a mi mujer, a mi hijo. Me queda una tarea por cumplir, mantener mis promesas. Michael me pidió que cuidara de Duke. Duke me pide que salve a Hope. Fin de la discusión. Marta se quedó callada durante un largo rato. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Eleanor me dio esto una semana antes de morir. Dijo que esperara hasta que lo necesitaras más. Las manos de Bobby temblaban mientras lo abría.
Dijo que esperara hasta que lo necesitaras más. Las manos de Bobby temblaban mientras lo abría. La letra de Eleanor, temblorosa por la neuropatía, pero aún claramente la suya. Mi soldado obstinado, si estás leyendo esto, probablemente estés eligiendo a todos los demás por encima de ti mismo otra vez. Mira en el congelador. Detrás del helado que crees que nunca supe que tenía. Con todo, mi amor, L.P.D. Sí, lo sabía todo. ¿Mi amor? Sí. Sabía lo de Duke antes de que Michael me lo preguntara. Fui yo quien lo sugirió. En el congelador, detrás de un recipiente rígido de helado de menta con trocitos de chocolate, Bobby encontró una bolsa con cierre hermético envuelta en plástico con 2.400 billetes de $100. Vendió las joyas de su madre, explicó Marta. Las piezas que creías que habían sido robadas en el allanamiento. Ella sabía que nunca aceptarías ayuda, así que se aseguró de que no tuvieras otra opción. Bobby se hundió en la silla, agarrando el dinero. Incluso desde el más allá, Eleanor seguía salvándolo. A través de la ventana, vio a Duke enseñando a Hope a caminar. El viejo pastor moviéndose lentamente para que ella pudiera seguirlo, deteniéndose cuando ella tropezaba, animándola con suaves empujones. Sonó el teléfono. Era el número del doctor González. Señor Mitchell. Ya tengo los resultados completos de los análisis de sangre de Hope. El soplo cardíaco es tratable. Medicación, control, pero puede llevar una vida normal. Quizá no como perro de trabajo, pero... Doctor, ¿ya está trabajando?, le interrumpió Bobby, viendo a Hope dar 3 pasos firmes antes de caer en los brazos pacientes de Duke. Le está dando a Duke una razón para levantarse cada mañana. Eso vale más que cualquier redada antidroga. Esa noche, unos ruidos extraños despertaron a Bobby a las 2 de la madrugada. No eran los gemidos habituales de Duke en sus pesadillas ni los llantos hambrientos de Hope, que ya estaba alerta, de pie junto a Hope con el pelo erizado. Su entrenamiento le mantuvo en silencio, pero todos sus músculos estaban tensos, listos para la acción. Bobby buscó el teléfono, pero se detuvo. La línea estaba muerta. A través de la ventana del dormitorio, los vio. 3 figuras vestidas de oscuro, moviéndose con precisión profesional. No eran de la DEA, ni de la policía local. Se movían como depredadores. La mente de Bobby pasó a un modo de combate, calculando ángulos y vulnerabilidades. La puerta principal estaba reforzada. Eleanor había insistido en ello después de un robo años atrás. La puerta trasera daba a la propiedad de Marta. Las ventanas eran las originales, de un solo cristal, vulnerables. Duke emitió un sonido grave, interrogativo. Bobby le hizo una señal con la mano: silencio, protege, espera. El pastor lo entendió y se colocó sobre Hope, dispuesto a morir antes de dejar que nadie la tocara. Un rasguño en la cerradura, herramientas profesionales trabajando contra herrajes de décadas de antigüedad. Rascaron la cerradura, herramientas profesionales trabajando contra herrajes de décadas de antigüedad. Bobby agarró su teléfono, también muerto. Habían cortado el cable fijo y estaban usando un bloqueador de celulares. Estos no eran matones callejeros. Era un equipo de profesionales. La puerta crujió. Los labios de Duke se retiraron, revelando los dientes que habían desgarrado a combatientes enemigos en Fallujah. Hope, sintiendo el peligro, se acurrucó más debajo de él. Bobby se quedó en el pasillo, con la 38 en alto, sabiendo que 6 balas no detendrían a 3 profesionales, pero decidido a hacer que valieran la pena. La foto de Eleanor lo observaba desde la pared, y casi podía oír su voz. No en mi casa, Bobby Mitchell. La puerta se abrió de golpe. Una figura entró, con el arma en alto. Una explosión de luz y sonido estalló en el exterior. Los focos brillaban desde todas las direcciones. Agentes federales, bajen las armas. Los intrusos se dispersaron como cucarachas. Estallaron los disparos, ráfagas profesionales controladas. Duke mantuvo su posición sobre Hope, incluso cuando las ventanas se hicieron añicos y las órdenes en inglés y español llenaron el aire. Terminó tan rápido como había comenzado. El agente Rourke apareció en la puerta, con un chaleco táctico sobre su traje, habitual. «¿Está bien, señor Mitchell? ¿Cómo ha?» El collar de Duke tiene un localizador GPS. Sus signos vitales se dispararon. Los patrones de movimiento indicaban una posición defensiva. Estábamos a 2 minutos. Rourke evaluó los daños. Atrapamos a 2 de ellos. El tercero escapó, pero lo encontraremos. Nos usaste como cebo, dijo Bobby, con la ira reemplazando a la adrenalina. Estábamos protegiendo un activo federal,
corrigió Rourke. El linaje de Hope es irreemplazable. El cártel lo sabe. No se detendrán. Entonces nosotros tampoco, dijo Marta desde la puerta. Estaba de pie, en camisón y zapatillas, sosteniendo una escopeta táctica con destreza. Bobby no se enfrentará a esto solo. Durante la siguiente hora, la propiedad se transformó en una escena del crimen. Los agentes de la DEA procesaron las pruebas, mientras los técnicos de emergencias médicas revisaban a todos en busca de lesiones. Duke se negó a alejarse de Hope, gruñendo a cualquiera que se acercara hasta que Bobby respondía personalmente por ellos. «Tenemos que trasladarte», dijo Rourke finalmente. «¿A un refugio? ¿A protección de testigos?» «No». La voz de Bobby era monótona. «Esta es la casa de Eleanor. No me voy. Señor Mitchell, sea razonable. He sido razonable toda mi vida. Mire a dónde me ha llevado». Bobby señaló los agujeros de bala y las paredes que guardaban 40 años de recuerdos. «¿Quiere que Hope esté a salvo? Estacione a sus agentes aquí. Pero yo no voy a huir. Y Duke tampoco». Amanecía cuando Jennifer llegó, frenando en seco en una nube de polvo. Salió disparada del coche, con sus tacones de diseño incongruentes en aquella mañana desértica. «Abuelo, he visto las noticias. Ha habido un tiroteo». Se detuvo, observando la escena. Cinta policial, agentes federales, su abuelo cubierto de polvo y determinación. «Estoy bien», dijo Bobby con cansancio. «Todos están bien». La mirada de Jennifer encontró a Duke y Hope en el porche. El cachorro intentaba mamar de Duke, quien lo toleraba con paciencia paternal a pesar de la imposibilidad biológica. Algo en la expresión de Jennifer se quebró. «¿Ese es el perro de Michael?», dijo en voz baja. «Recuerdo cuando los desplegaron juntos. Michael decía que Duke era el soldado más valiente de su unidad». «Todavía lo es», confirmó Bobby. «Jennifer, sé que piensas que estoy siendo tonto. Pensé que te estabas rindiendo», lo interrumpió ella. «Después de que muriera la abuela, simplemente. Te detuviste. Dejaste de venir a las cenas. Dejaste de contestar las llamadas. Cuando me enteré de que te gastabas todo en perros, pensé». Se secó los ojos, manchándose el caro rímel. «Pensé que intentaba seguirla». Bobby abrazó a su nieta, sintiendo cómo temblaba contra él. «Lo intenté, pequeña, pero estos dos no me dejan. Duke aún tiene muchas ganas de luchar y Hope necesita mucha ayuda. No se puede morir cuando se tienen perros que alimentar». Jennifer se rió entre lágrimas. «La abuela diría que por fin has encontrado algo demasiado obstinado como para dejarlo». Bobby admitió que su abuela solía tener razón en la mayoría de las cosas. Mientras retiraban la cinta de la escena del crimen y los agentes federales establecían un perímetro permanente, Bobby se sentó en su porche entre Duke y Hope. Su casa estaba dañada, sus finanzas seguían siendo precarias y había gente peligrosa que los quería muertos. Pero al ver a Hope dar sus primeros pasos firmes mientras Duke la supervisaba con orgullo paternal, Bobby sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Eleanor. Un propósito. «Aún no hemos terminado, ¿verdad, chico?», le preguntó a Duke. El pastor alemán movió la cola en señal de asentimiento y Hope ladró por primera vez, débil pero desafiante. No, aún no habían terminado, solo acababan de empezar. Bobby se despertó sobresaltado, con la mano ya buscando la 38 que ahora descansaba en su mesilla de noche. Habían pasado 2 semanas desde el primer ataque, 2 semanas en las que los agentes federales seguían cada uno de sus movimientos. Y Duke se mostraba cada vez más nervioso por la constante vigilancia. «¿Señor Mitchell?». La voz era desconocida, con acento. «Tenemos que hablar. Sobre los perros». A través de la mirilla, Bobby vio a un hombre solo, con las manos a la vista, sin armas aparentes. Pero algo en su postura, la forma en que se mantenía erguido a pesar de que los agentes sin duda lo observaban, denotaba una confianza peligrosa. «Hablemos a través de la puerta», respondió Bobby, haciendo un gesto a Duke para que se quedara quieto. El pastor ya se había colocado sobre Hope, que con 5 semanas de edad, había desarrollado el instinto de alerta de su madre. «Me llamo Carlos Mendoza. Trabajé con Duchess la noche en que fue asesinada en la misma emboscada. O este hombre mentía o los informes eran ciertos». «Demuéstralo», exigió Bobby. Duchess tenía una cicatriz en el hombro izquierdo por el entrenamiento. Mordió una valla para alcanzar a Duke durante un ejercicio conjunto en Fort Huachuca. «Tú mismo se la cosiste porque no dejaba que el veterinario la tocara». Solo 4 personas sabían de ese incidente. 2 estaban muertas, una era Bobby y la cuarta. «Tú eres el informante», dijo Bobby.
El infiltrado que pasaba información a ambos bandos, sí. No había vergüenza en la confesión, solo cansancio. Es complicado, señor Mitchell, pero estoy aquí porque vienen. Esta noche. La DEA no puede detenerlos. La mitad del grupo de trabajo está comprometido. Necesito que me escuche. Bobby oyó movimiento fuera, los agentes federales respondiendo al visitante. El tiempo se acababa. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque yo también la quería. La voz del hombre se quebró. Duchess era más que una herramienta para mí. Y cuando vi el vídeo de Duke con su cachorro, no pude dejar que terminaran lo que habían empezado. Duke emitió un sonido que Bobby nunca había oído antes, un gemido grave y triste que parecía reconocer algo en la voz del desconocido. Hope respondió con su propio gemido, extrañamente similar al grito de alerta de su madre. 30 segundos antes de que me lleven, dijo Carlos con urgencia. El ataque viene del este, a través del cauce. Tienen a alguien dentro del equipo de la DEA. El agente Morrison se ha pasado al otro bando. ¿Y el señor Mitchell? Ya no quieren matar a Hope, la quieren viva. El cártel tiene un comprador. Alguien que cree que puede revertir sus habilidades mediante la reproducción. Matarán a Duke y a ti, pero a Hope. ¿Harán que desee seguir enterrada? Los agentes federales invadieron el porche, con las armas desenfundadas. Carlos no opuso resistencia, mantuvo las manos a la vista mientras lo obligaban a tirarse al suelo, pero sus ojos encontraron a Bobby con pensamientos acelerados y una decisión terrible: no confiar en la palabra de. Sabía que Duke había hecho una evaluación táctica y quería actuar ya. Marta. Bobby susurró en su teléfono móvil, agradecido de que los inhibidores no estuvieran activos esa noche. Coge tu bolsa de emergencia, nos vamos. La DEA no puede protegernos. Quedamos en 5 minutos en tu puerta trasera. Trae la escopeta. Bobby había aprendido hacía mucho tiempo que, a veces, sobrevivir significaba confiar en tu instinto por encima del protocolo. Cogió la bolsa de emergencia que Eleanor siempre había insistido en tener. Dinero en efectivo, medicamentos, documentos y suministros adicionales. Dinero en efectivo, medicamentos, documentos y suministros adicionales. La cachorra observaba con ojos inteligentes mientras Duke la cogía con delicadeza y la llevaba con facilidad. Salieron por la puerta trasera, siguiendo la ruta que Bobby había trazado semanas atrás. Los agentes federales estaban concentrados en procesar a Carlos, y su atención se había desviado temporalmente. Solo el agente Morrison pareció darse cuenta de su partida, y llevó la mano a la radio, antes de detenerse, con una mirada calculadora en el rostro. Marta los recibió en la puerta trasera, vestida con ropa oscura y con la pistola de su difunto marido en la funda de la cadera. ¿A dónde vamos? A la clínica Desert Star. Quizá a una trampa, quizá a la salvación. Bobby cambió el peso de Hope en sus brazos. Pero Duke confía en algo de ese hombre, y los instintos de Duke nunca me han fallado. Cogieron el viejo Crown Victoria de Marta, menos llamativo que la camioneta de Bobby. Duke se sentó atrás con Hope, con el cuerpo tenso por la expectación. Las carreteras estaban vacías, el desierto dormía bajo una curva ciega, 2 todoterrenos bloqueaban el paso. No eran vehículos de la DEA, demasiado nuevos. Demasiado limpios. Del cártel. Aguanta, dijo Marta con severidad, poniendo el coche en marcha atrás. El motor del Crown Vic rugió mientras ella ejecutaba un giro en J que habría impresionado al antiguo instructor de conducción de combate de Bobby. Los disparos estallaron detrás de ellos, las balas chispeando contra el asfalto. ¡Ay! Bobby señaló una vía de servicio apenas visible en la oscuridad. Marta no dudó, los neumáticos chirriaron al girar. El Crown Vic rebotó sobre el terreno accidentado, la suspensión protestando, pero Marta se mantuvo firme. Duke no hizo ningún ruido, protegiendo con su cuerpo a Hope del violento movimiento. La cachorra se apretó contra él, confiando completamente en su protección. Por el espejo retrovisor, Bobby vio que los faros se acercaban. «El lavadero», dijo. «Ve por el lavadero. No nos seguirán». Marta tenía los nudillos blancos sobre el volante. «Eso es porque solo un idiota conduce por el lavadero de noche». «O una enfermera de combate que rescataba heridos bajo fuego enemigo», replicó Bobby. Marta soltó una carcajada. «La adulación te llevará a todas partes, Bobby Mitchell». Giró bruscamente el volante hacia la izquierda, y el Crown Vic se precipitó hacia el cauce arenoso del río, seco. El vehículo que los perseguía se detuvo en el borde, ya que sus suspensiones, adaptadas a la ciudad, no estaban preparadas para ese terreno.
Pero Bobby oyó portazos y vio figuras con rifles colocándose en posición de disparo. «¡Abajo!», gritó, empujando a Duke y Hope hacia abajo mientras la ventana trasera explotaba. Marta se encorvó sobre el volante, conduciendo por instinto a la luz de la luna. El Crown Vic deslizándose por la arena y la grava como un barco por aguas turbulentas, 1,5 kilómetros, 2. Finalmente, Marta encontró una rampa de salida, una pendiente natural donde las inundaciones habían excavado un camino. Salieron a una carretera diferente, con la clínica visible delante, a oscuras excepto por una única luz de seguridad. «Habrán llamado antes», advirtió Bobby. «Podríamos estar entrando en». La puerta de la clínica se abrió. El doctor González salió, todavía con la bata quirúrgica, sosteniendo un rifle con cómoda familiaridad. «Entrad rápido. No tenemos mucho tiempo». No hicieron preguntas, y se apresuraron a entrar en la familiar seguridad antiséptica de la clínica. El doctor González cerró la puerta tras ellos, accionando cerrojos que Bobby no había visto antes. «Taquilla 47», dijo Bobby. Carlos Mendoza lo dijo. Sé lo que dijo. El doctor González los condujo a la parte trasera, pasando por las salas de cirugía hasta una zona para el personal. «Me llamó hace una hora. Me dijo que quizá vendrías». El armario 47 contenía un pequeño alijo, documentos, fotos y una memoria USB. Pero lo que hizo temblar las manos de Bobby fue el collar, de cuero negro con una placa de latón. «Duquesa». Duke se adelantó, olfateando el collar con desesperada intensidad. Entonces hizo algo que Bobby solo había visto una vez antes, en el funeral de Michael. El perro guerrero se sentó, echó la cabeza hacia atrás y aulló, expresando su puro dolor, que resonó en las paredes de la clínica. Hope respondió, su aullido de «cachorro», débil pero sincero, armonizando con el lamento de Duke. Por un momento, la clínica se llenó con su canto de pérdida y reconocimiento, y Bobby sintió que las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaban. «Los documentos», dijo el doctor González señalando suavemente los papeles, «prueban lo que Carlos no pudo decir. El cártel no solo mató a Duchess, sino que se llevó su cuerpo e intentó extraer lo que la hacía especial. Cuando eso fracasó, fueron tras sus cachorros, construyendo con cada página experimentos médicos, muestras de tejido, un programa de cría diseñado para crear perros que pudieran detectar nuevas drogas sintéticas, antes incluso de que las fuerzas del orden supieran de su existencia, pero también vulnerables a compuestos específicos que los inutilizarían, un interruptor incorporado que los cárteles podrían explotar. Hope es la única que queda», continuó el doctor González. «Sus hermanos no sobrevivieron a los experimentos. Ella escapó porque Carlos la escondió con una familia en la que confiaba. Cuando esa familia fue asesinada, alguien enterró a Hope viva como mensaje para cualquiera que pudiera ayudar». «Jesús», suspiró Marta. «No son solo traficantes de drogas. Son monstruos», terminó Bobby. Miró a Duke, que seguía presionando su nariz contra el collar de Duchess, pero no contaban con él ni con nosotros. La memoria USB contenía más. Registros financieros, nombres, una red de corrupción que llegaba a múltiples agencias. Carlos no solo había sido un informante. Había estado preparando un caso, reuniendo pruebas mientras jugaba con todas las partes, esperando el momento adecuado. «La quería», dijo el doctor González en voz baja. «Duchess iba en contra de las normas, pero le llevaba comida de verdad a escondidas y la llevaba a nadar en sus días libres. Cuando ella murió, ella negó con la cabeza. Él había estado planeando su venganza desde entonces. La esperanza era su póliza de seguro, oculta hasta que pudiera atacar, cobró vida». Varios vehículos rodeaban la clínica. Bobby comprobó su arma. Le quedaban 5 balas. Marta tenía su escopeta. No era suficiente, ni mucho menos. «Hay otra manera», dijo el doctor González. Carlos lo había pensado todo. Ella abrió un armario de suministros, revelando la entrada a un túnel. Una antigua ruta de contrabandistas de la época de la ley seca que conduce a los desagües pluviales. «Tengo un coche esperando al otro lado. Ha sido parte de esto desde el principio», se dio cuenta Bobby. «Mi hermano era agente de la DEA y murió en la misma emboscada que Duchess». Su voz se endureció. «A veces el sistema falla. A veces se necesita gente dispuesta a trabajar fuera de él». Duke levantó a Hope con delicadeza, listo para partir. Pero Bobby dudó, mirando a su alrededor la clínica donde Hope había sido salvada, donde personas dedicadas lo habían arriesgado todo por la justicia. «Destruirán este lugar», dijo.
Solo son paredes y equipos, respondió el doctor González. Lo que importa es lo que salvemos ahora. Ve, te ganaré tiempo. La voz se alejó. Propiedad federal. El primero en cruzar esa puerta recibirá una descarga de perdigones en el pecho. El túnel era estrecho, viejo, con olor a décadas de inundaciones del desierto. Marta iba delante con la linterna de su teléfono, Bobby la seguía con Hope y Duke cerraba la marcha, retrocediendo a veces para ver si le seguían. 20 minutos más tarde, salieron a un canal de desagüe a 2 millas de la clínica. Fiel a su palabra, ladra. González había dejado un vehículo, un viejo jeep con camuflaje del desierto y matrículas de veterano. Mientras conducían hacia un amanecer incierto, las sirenas sonaban en la distancia. Bobby mantenía la esperanza mientras Duke se apretaba contra ellos dos, con el collar de Duchess todavía suavemente agarrado en su boca. Habían perdido su hogar, su seguridad, su vida sencilla, pero habían ganado algo más. Un propósito, aliados. Y la prueba de que el amor podía sobrevivir incluso a la traición más cruel. ¿Y ahora qué?, preguntó Marta, con sus manos firmes guiándolos por calles vacías. Bobby pensó en Eleanor, en Michael, en todos los soldados, humanos y caninos, que habían confiado en él. Ahora terminaremos lo que Duchess comenzó. Nos aseguraremos de que Hope crezca para ser todo lo que su madre fue, y haremos que esos bastardos paguen. La cola de Duke golpeó el asiento en señal de acuerdo. Hope bostezó, mostrando unos dientes diminutos que algún día serían formidables, y luego se acurrucó en los brazos de Bobby con total confianza. La guerra no había terminado, acababa de empezar. El refugio no era lo que Bobby esperaba. En lugar de una instalación gubernamental, el doctor González los había llevado a un rancho a 30 millas al norte de Tucson, donde el desierto daba paso a matorrales de robles y enebros. El letrero de la puerta decía: Rancho Segunda Oportunidad, servicios de rehabilitación para veteranos. El doctor Martínez dirige este lugar, explicó Marta mientras subían por el camino de tierra, perdió las piernas en Afganistán. Ahora empareja a veteranos heridos con animales rescatados. Ni siquiera la DEA lo sabe. La casa principal apareció en la oscuridad previa al amanecer, con luces encendidas en todas las ventanas. Un hombre en silla de ruedas esperaba en el porche, flanqueado por 2 pastores alemanes que podrían haber sido los hermanos menores de Duke. «Bobby Mitchell», gritó el hombre. Había oído que venían. «Soy Ray Martínez. Bienvenidos al ferrocarril subterráneo para perros y soldados heridos». Los hicieron pasar rápidamente, con Duke manteniendo su posición protectora sobre Hope. El interior estaba limpio, era funcional y tenía una organización e ala militar. Las fotos cubrían una pared: veteranos con perros, ceremonias de graduación de programas de perros de servicio, cartas de agradecimiento y varios escritos a mano. María llamó por adelantado, explicó Ray, y los condujo a una habitación trasera. Dijo que traían una carga preciosa y que tenían problemas. Ambas cosas son nuestra especialidad aquí. La habitación estaba acondicionada como una sala de maternidad, con almohadillas térmicas, suministros médicos y todo lo necesario para criar cachorros vulnerables. Duke investigó inmediatamente cada rincón antes de acostar a Hope sobre la manta más suave que encontró. «Podemos esconderte durante unos días», continuó Ray. «Bootia dijo que hay más en juego que un simple cachorro». Bobby sacó la memoria USB con las pruebas que podrían acabar con una importante operación del cártel y sacar a la luz la corrupción en múltiples agencias. «Necesitamos un lugar seguro para decidir nuestro próximo movimiento». La expresión de Ray se ensombreció. El año pasado perdió 2 perros por el envenenamiento del cártel. Se estaban volviendo demasiado buenos en la detección, así que los malos los eliminaron. «Si tienes una forma de contraatacar», señaló alrededor del rancho. «Considera esto tu base de operaciones». Las siguientes horas se difuminaron. Jennifer llegó justo después del amanecer, tras conducir toda la noche después de recibir el críptico mensaje de Marta. Irrumpió por la puerta, todavía con la ropa de trabajo del día anterior, el rímel corrido por el llanto. «Abuelo». Casi derriba a Bobby con su abrazo. «Las noticias dijeron que la clínica había sido atacada, que tú habías desaparecido. Estamos bien, pequeña. Todos nosotros». Bobby abrazó a su nieta mientras ella temblaba. «Pero no podemos ir a casa, todavía no». Jennifer se apartó, observando la escena. Duke, montando guardia junto a Hope. Marta, revisando las armas con deficiencias en la práctica. Veteranos heridos moviéndose por el espacio con un propósito silencioso. «¿Qué es este lugar?».
Un lugar donde la gente todavía cree en hacer lo correcto, dijo Bobby, simplemente. Ray acercó su silla. Tu abuelo es una leyenda en la comunidad de perros militares, jovencita. No hay ningún adiestrador aquí que no conozca su nombre. Cuando nos enteramos de que necesitaba ayuda, se encogió de hombros. La familia cuida de la familia. La mañana trajo revelaciones. El agente Rourke llegó solo, tras haber abandonado a su equipo de seguridad al descubrir la traición de Morrison. Tenía un aspecto demacrado, el traje arrugado y su fachada profesional agrietada. Mataron al doctor González, dijo sin preámbulos, haciendo que pareciera un robo que salió mal. Pero no antes de que ella subiera todo lo que había en esa memoria USB a servidores seguros. Ahora lo tiene el fiscal general. Morrison está detenido junto con otros 6 agentes comprometidos. Bobby sintió la pérdida como un golpe físico. María González había salvado a Ope, había arriesgado todo por la justicia. Ahora era otra víctima en una guerra que parecía reclamar a todos los buenos. Duke percibió el cambio de humor y se acercó más a la pierna de Bobby. Hope, ahora lo suficientemente fuerte como para tambalearse por sí misma, intentó trepar por el zapato de Bobby, con sus diminutas patas arañando en busca de apoyo. Él la cogió en brazos y sintió su corazón latir contra su palma, todavía irregular por la terrible experiencia, pero decidido, Eddie, a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. El cártel está en apuros, dijo Rourke. Las pruebas que Carlos y María han recopilado son devastadoras. Pero aún quieren a Hope. Ya no para criarla, sino para vengarse. Saben que se ha convertido en un símbolo. Si matan al símbolo, desmoralizarán a todos los que luchan. Entonces lo usaremos, dijo Bobby, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de sus pensamientos. La convertimos en un símbolo tan público que no podrán tocarla sin provocar más revuelo del que pueden soportar. Jennifer, que había estado en silencio, de repente habló. El vídeo de Duke salvándola tiene ahora 40 millones de visitas en. La gente los llama los perros milagrosos. ¿Y sí? Sacó su teléfono y empezó a teclear rápidamente. ¿Y si contamos toda la historia? ¿La retransmitimos en directo? ¿Hacemos que sea imposible ocultarla? Al cártel no le importa la opinión pública, advirtió Rourke. Pero a sus socios comerciales sí, intervino Ray. Las fachadas legítimas que utilizan para blanquear dinero. Las malas relaciones públicas afectan a los resultados. Lo he visto ocurrir. Demasiada atención. Y de repente, lo intocable se vuelve muy tocable. Durante las siguientes horas, elaboraron un plan. Jennifer, con su experiencia en las redes sociales, orquestaría la campaña pública. La red de Ray proporcionaría seguridad y refugios. Rourke trabajaría desde dentro del sistema legal, y Bobby haría lo que siempre había hecho, entrenar perros y proteger a su manada. Pero primero, Duke necesitaba atención. El estrés y el esfuerzo le habían pasado factura. Ahora cojeaba de forma pronunciada y le costaba respirar incluso después de paseos cortos. El rancho tenía una clínica veterinaria, y la veterinaria, otra veterana de Afganistán, dio el veredicto que Bobby temía. Artritis severa complicada por las viejas heridas de metralla, su corazón agrandado por años de esfuerzo. Por las viejas heridas de metralla, su corazón agrandado por años de esfuerzo. Es posible controlar el dolor, pero... Se calló al ver la expresión de Bobby. Ha estado funcionando a base de pura voluntad, ¿no? ¿Por esperanza? Por todos nosotros, corrigió Bobby. Miró a Duke, que incluso ahora seguía vigilando al cachorro dormido. ¿Qué opciones tiene? La cirugía podría ganar tiempo, pero es cara y arriesgada dada su edad. O controlamos el dolor y dejamos que él decida cuándo. No terminó la frase. Todos sabían cómo decidían los perros militares. Simplemente seguían adelante hasta que no podían más. Haz la cirugía, dijo Bobby. Marta empezó a objetar por el costo, pero él sacó el fondo de emergencia de Eleanor. Ella lo había guardado para cuando Duke lo necesitara más. Ese momento era ahora. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Esa noche, Bobby se sentó con Duke en la clínica, con la esperanza acurrucada entre ellos. Los ojos del viejo pastor eran tranquilos, confiados, preparados para lo que fuera. «Salvaste a mi hijo 3 veces», susurró Bobby. «Me salvaste más veces de las que puedo contar. Salvaste la esperanza cuando todos los demás habrían pasado de largo. No sé cómo hacer esto sin ti, chico». La respuesta de Duke fue apoyar la cabeza en la rodilla de Bobby y suspirar profundamente. Hope se movió, instintivamente acercándose más a su protectora.
En la quietud de la clínica, Bobby oyó a otros perros acomodarse para pasar la noche, a otros veteranos haciendo rondas. La vigilancia constante de aquellos que habían aprendido a estar alerta en lugares más difíciles. Su teléfono vibró. Jennifer había publicado el primer vídeo, el rescate original de Hope por parte de Duke, seguido de imágenes del rancho que mostraban su vínculo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Llegaron comentarios de todo el mundo. Donaciones para el fondo operativo del rancho. Ofertas de ayuda de otros adiestradores de perros militares, pero también amenazas, advertencias veladas en un inglés chapucero, fotos de la casa móvil abandonada de Bobby, con las ventanas destrozadas, un mensaje claro. Sabemos quién eres, de dónde vienes. Que vengan, dijo Ray cuando Bobby se lo enseñó. Todos los veteranos de este rancho se han enfrentado a cosas peores que los matones de los cárteles. No sobrevivimos a Afganistán e Irak para acobardarnos ante unos delincuentes. Esa noche, el rancho se transformó en una base de operaciones avanzada. Los veteranos llegaron a lo largo de la noche, hombres y mujeres que habían oído la llamada a través de redes anteriores a las redes sociales. Trajeron armas, suministros y, lo más importante, perros. Perros de protección entrenados, perros de detección, compañeros que habían servido junto a ellos en docenas de conflictos. Al amanecer, Second Chance Ranch se había convertido en una fortaleza de lealtad, protegida por aquellos que entendían que hay algunas luchas de las que no se puede huir. La cirugía de Duke se llevó a cabo mientras veteranos armados patrullaban el perímetro. Hope se quedó con Bobby, gimiendo ocasionalmente por su protector, pero cada vez más tranquila a medida que otros perros los rodeaban. La cirugía duró 4 horas. Bobby envejeció 1 año por cada una de ellas, paseándose por la sala de espera mientras Hope intentaba seguirlo con sus piernas inestables. Marta finalmente lo hizo sentarse, sosteniéndole la mano mientras Jennifer transmitía en vivo las novedades a una audiencia que había crecido a millones. Cuando el veterinario finalmente salió, exhausto pero sonriente, todo el rancho pareció contener la respiración. Lo logró, extrajo la metralla, contuvo la respiración. Lo logró, extrajo la metralla, reparó lo que pudo. La recuperación será larga y nunca volverá a ser un perro joven, pero, sonrió ella, le queda demasiada fuerza para rendirse ahora. El alivio casi hizo caer a Bobby de rodillas. Como si intuyera las buenas noticias, Hope ladró, con su vocalización más fuerte hasta el momento. En todo el rancho, otros perros se unieron al ladrido, un coro de celebración que se extendió por el desierto. Pero incluso en la victoria, Bobby sabía que esto era solo una batalla. El cártel seguía ahí fuera. Los agentes corruptos permanecían ocultos en el sistema, y en algún lugar, Carlos Mendoza estaba bajo custodia federal con secretos que podían salvarlos o condenarlos a todos. La videollamada llegó a las 3 de la madrugada, sacando a Bobby de un sueño inquieto. La cara de Jennifer llenaba la pantalla de su teléfono, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos brillaban con algo feroz. «Abuelo, tienes que ver esto. Carlos Mendoza está muerto. Lo encontraron en su celda federal hace 1 hora. Dicen que fue un suicidio». Bobby sintió cómo se le helaba la sangre. A su lado, Hope se movió en su cama improvisada, gimiendo por el ruido. Duke, que aún se estaba recuperando de la operación en la clínica, estaba demasiado lejos para ofrecerle consuelo. «Eso es imposible», dijo Bobby. «Tenía pruebas, tenía que testificar. Eso no es todo». La voz de Jennifer se apagó. Alguien me filtró el vídeo de su interrogatorio. «Abuelo», habló de mamá, de que Eleanor sabía algo, de que estaba ayudando a ocultar documentos antes de morir. El mundo se tambaleó. Bobby apretó el teléfono con más fuerza, con el pecho oprimido. «Tu abuela nunca dijo». «Mira el vídeo», le interrumpió Jennifer. «Voy hacia allí ahora mismo». «¿Y el abuelo?» «No confíes en nadie más con esto, ni siquiera en Rourke». Las imágenes filtradas eran borrosas y mostraban a Carlos en una sala de interrogatorios. Sus palabras se oían entrecortadas, pero el mensaje era claro. Eleanor Mitchell era más que una mujer moribunda que controlaba su diabetes. Ella había formado parte de una red clandestina que ayudaba a los denunciantes, utilizando sus citas médicas como tapadera para transmitir información. La esposa que él conocía. La voz de Carlos se oía entrecortada debido a la mala calidad del audio. Antes de que la diabetes le robara la razón, me dio unos papeles. Lo llamó. Seguro. Para cuando el pastor encuentre la estrella, el pastor encontrará la estrella. Bobby miró a Hope, a la marca blanca en su pecho que la identificaba como hija de Duchess. Eleanor lo sabía.
De alguna manera, imposiblemente, su esposa sabía que este día llegaría. Marta apareció en la puerta, con una escopeta en la mano. Oyó voces. ¿Algún problema? Bobby le mostró el vídeo. Marta lo vio en silencio, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la comprensión y, finalmente, a una sombría aceptación. «¡Qué mujer tan inteligente!», susurró. Todas esas veces que insistió en ir sola a las citas, diciendo que no quería que la molestaran. Estaba protegiéndonos, se dio cuenta Bobby, manteniéndonos ignorantes para que no pudiéramos ser objetivos. Se le quebró la voz. Murió llevándose secretos para mantenernos a salvo. El amanecer trajo el caos. La noticia de la muerte de Carlos se había filtrado más allá de la fuente de Jennifer. Los teléfonos del rancho no paraban de sonar. Los medios de comunicación, las agencias federales, los teóricos de la conspiración. Todos querían declaraciones. Ray Martínez estaba muy ocupado coordinando la seguridad a medida que llegaban más veteranos, ya que se había corrido la voz a través de las redes de que uno de los suyos estaba amenazado. El agente Rourke llegó en helicóptero, con su habitual compostura destrozada. Esto va más allá de lo que pensábamos. Carlos no fue simplemente asesinado. Alguien dentro del servicio de alguaciles reveló su ubicación. Estamos ante una infiltración en múltiples agencias. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en ti?, exigió Marta. La respuesta de Rourke los sorprendió. Sacó su teléfono y mostró una foto de una niña con un pastor alemán. Mi hija, de 10 años. Ese perro fue entrenado por Bobby Mitchell en 2015. Y le salvó la vida cuando un acosador intentó secuestrarla en la escuela. Miró directamente a Bobby. No olvido las deudas, señor Mitchell, y no traiciono a la familia. Jennifer irrumpió por la puerta con el portátil bajo el brazo. Lo tengo. La ubicación que mencionó Carlos, donde la abuela escondió los documentos. Estaba en sus notas del interrogatorio, codificado, pero lo descifré. ¿Dónde?, preguntó Bobby. ¿El viejo buzón? El de la casa móvil que lleva años sin funcionar. La abuela siempre insistió en mantenerlo, aunque el correo se enviaba al buzón de la calle. La mente de Bobby se aceleró. Eleanor sentía un gran apego por ese buzón, un regalo de boda de su padre, instalado cuando compraron la propiedad. Él había querido quitarlo hacía años, pero ella siempre encontraba razones para retrasarlo. Tenemos que volver, dijo él. Es demasiado peligroso, protestó Rourke. El cártel tiene vigilancia. Están vigilando un terreno baldío, interrumpió Ray, avanzando. Mis fuentes dicen que se retiraron ayer, pensando que habías abandonado todo lo valioso. Si nos movemos rápido, con un equipo pequeño. Bobby ya estaba de pie, su cuerpo protestaba, demasiadas noches sin dormir, demasiado estrés, pero su propósito lo impulsaba a seguir adelante. Voy a ir. Duke y Hope se quedan aquí, donde están a salvo. Ni hablar, dijo Marta, si Eleanor estaba involucrada, yo también. Era mi amiga antes de ser tu esposa, Bobby Mitchell. No me voy a quedar al margen. Al final, era un convoy de 3 vehículos, Bobby y Marta en uno, Jennifer y 2 veteranos en otro, y Rourke cerrando la marcha. Tomaron carreteras secundarias, evitando las autopistas principales y vigilando por si les seguían. La casa móvil tenía peor aspecto a la luz del día, destrozada, con la puerta abierta, el desierto ya reclamando el pequeño jardín que Eleanor había luchado mantener, pero el buzón permanecía intacto, descolorido, inclinado, pero intacto. A Bobby le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, envuelto en plástico y cinta adhesiva, esperaba un paquete. La letra de Eleanor en el exterior. Para mi soldado obstinado cuando la guerra llegue a casa. Dentro, documentos, fotografías, registros financieros, pero también objetos personales, las placas de identificación de Michael, una foto de Duke de su despliegue y una carta con la cuidadosa letra de Eleanor. Mi querido Bobby, leyó en voz alta, con la voz entrecortada. Si estás leyendo esto, es que Carlos cumplió su promesa y has encontrado la esperanza. Siento los secretos, pero siempre fuiste demasiado honesto para el trabajo oscuro. Los documentos aquí presentes prueban lo que sospechábamos. El cártel ha estado criando perros no solo para detectar drogas, sino para ser controlados por ellas. La adicción está integrada en la genética. Duches lo descubrió y la mataron por ello. La carta continuaba describiendo una red de veterinarios, adiestradores y cuidadores que habían estado documentando el programa. Eleanor se había convertido en su centro secreto, utilizando sus visitas médicas para coordinar el intercambio de información.
Sabía que me estaba muriendo, concluía la carta, pero también sabía que Duke encontraría esperanza. Carlos prometió que la escondería donde solo un perro que amara a Duchess pudiera encontrarla. Cuida de ellos dos, mi amor, y recuerda que la manada más fuerte es la que está unida por elección, no por lazos de sangre. Con todo mi amor, Eleanor. P. D. Marta te ha amado durante años. No seas tan terco como para no verlo. Las rodillas de Bobby se doblaron. Se sentó con fuerza en el polvo del desierto, agarrando la carta mientras Marta se arrodillaba a su lado. A su alrededor, los demás formaron un círculo protector, dándoles un momento de privacidad en las ruinas de lo que había sido su hogar. Ella lo sabía todo, susurró Bobby. Lo planeó todo. Ella te quería, dijo Marta simplemente. Te quería lo suficiente como para llevar esto sola para que tú no tuvieras que hacerlo. Jennifer ya estaba fotografiando documentos y subiéndolos a servidores seguros. Las pruebas eran condenatorias. Programas de manipulación genética, protocolos de adicción, un plan para crear toda una generación de perros de servicio que pudieran desactivarse con el desencadenante químico adecuado. Esto es todo, susurró Rourke. Esto desvela toda la operación. Con esto y lo que proporcionó Carlos, los disparos estallaron desde el desierto. No eran disparos aleatorios, sino ráfagas controladas desde múltiples posiciones. Habían caído en una emboscada. «Muévete». La voz de Ray crepitó por la radio. «Retroceded a los vehículos». Pero incluso mientras Marta arrastraba a Bobby detrás de las ruinas con fuego disciplinado, la experiencia en combate se imponía frente a los soldados del cártel acostumbrados a intimidar a los civiles. Pero las municiones no durarían para siempre, y el enemigo tenía tiempo. Entonces, contra todo pronóstico, Bobby lo oyó, ladridos. No eran ladridos cualquiera, sino el característico aullido de los pastores alemanes en modo de ataque. A través del polvo y el humo de los disparos aparecieron unas siluetas. Duke, todavía vendado por la cirugía, lideraba una jauría de perros militares del rancho. Detrás de ellos, veteranos armados y decididos, que habían seguido sus rastreadores GPS. Duke se movía como en su juventud, ignorando el dolor, flanqueando a los tiradores con precisión táctica. Hope también estaba allí, llevada por uno de los veteranos, pero ladrando con furia de cachorro, sumando su voz al grito de guerra de la manada. Los soldados del cártel, enfrentados a perros de ataque entrenados y veteranos militares, se desbandaron y huyeron. Duke los persiguió lo suficiente para asegurar la retirada, y luego cojeó de vuelta hacia Bobby, con los puntos sangrando, pero con los ojos orgullosos. «Tonto testarudo», dijo Bobby, arrodillándose para abrazar a su perro. «Se suponía que debías mantenerte a salvo». La respuesta de Duke fue lamer la cara de Bobby una vez, y luego volverse para ver cómo estaba Hope. La cachorra se liberó de su transportín y se acercó tambaleando a Duke con unas patas que cada día se hacían más fuertes. Se tocaron los hocicos, mentor y alumno, guardián y Hope. «Los documentos están a salvo», anunció Jennifer. «Ya subidos, copiados y enviados a todos los principales medios de comunicación, además de a la oficina del fiscal general. Se acabó. Ya no pueden ocultarlo más». Pero Bobby sabía que no era así, no se había acabado. Estaba cambiando. La guerra que Eleanor había librado en secreto ahora era pública. El cártel se adaptaría, se reagruparía y acabaría contraatacando. Pero por ahora, en ese momento, habían conseguido una victoria. De pie entre las ruinas de su antigua vida, rodeado de su familia, tanto de sangre como elegida, Bobby sintió la presencia de Eleanor como un cálido viento del desierto. Ella había orquestado este momento desde el más allá, asegurando no solo la justicia, sino también la conexión. Duke tenía esperanza. Bobby tenía a Marta. Jennifer había encontrado su propósito, y una red de veteranos había recordado lo que significaba luchar por algo que valía la pena. «Vamos a casa», dijo Bobby, aunque ya no estaba seguro de dónde estaba. «Al rancho», dijo Marta con firmeza, tomándole de la mano. «¿Dónde está la manada?» Mientras subían a los vehículos, con Duke y Hope a salvo en medio de un convoy protector, Bobby echó un último vistazo a la casa móvil. En el buzón dejó un único objeto, el anillo de boda de Eleanor, que había llevado colgado de una cadena desde su muerte. «Gracias, Elle», susurró, «por todo. Ahora los tengo, a todos». La caravana se alejó, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo sus lecciones. En el asiento trasero, Duke descansaba la cabeza sobre el pequeño cuerpo de Hope, ambos perros finalmente a salvo. Ambos perros finalmente en casa.
6 meses después, el desierto lucía los sutiles colores del otoño mientras Bobby se encontraba ante una reunión que habría parecido imposible durante aquellas noches desesperadas. Second Chance Ranch se había transformado de un refugio oculto en un faro de esperanza, con su misión ahora pública y su trabajo celebrado. Hope saltaba por el campo de entrenamiento, con 5 meses de edad y mostrando la inteligencia de su madre en cada movimiento. Su andar era ligeramente desigual. El soplo cardíaco siempre la limitaría, pero había encontrado su vocación. No como perro de detección, sino como algo más raro. Como profesora. «Mirad esto», dijo Bobby a los visitantes reunidos. Entre ellos, se encontraban senadores, veterinarios y altos mandos militares que habían acudido para presenciar lo que todos llamaban el protocolo de la duquesa, un nuevo enfoque para el adiestramiento de perros de servicio que Hope y Duke habían pionado juntos. Duke, moviéndose con cuidado sobre unas patas que nunca se curarían del todo, se colocó al inicio de una pista de obstáculos. Hope observó atentamente y luego imitó sus movimientos, mostrando cada paso a un joven recluta pastor alemán. El futuro perro de servicio lo siguió, aprendiendo no de las órdenes humanas, sino de los perros que habían vivido el trabajo. «Es extraordinario», murmuró Patricia Hayes, la nueva directora del programa canino de la DEA, su instinto de enseñanza, no solo de obediencia. Jennifer estaba cerca con su equipo de cámaras, documentando todo para la fundación que ahora dirigía. El fondo conmemorativo de la duquesa había recaudado más de $2 millones, suficientes para garantizar que ningún perro militar careciera nunca de atención médica. Ella miró a Bobby y le sonrió. Había abandonado su carrera en el sector inmobiliario por algo que alimentaba su alma. Marta salió de la casa del rancho con una bandeja de sus famosos tamales, con Ray Martínez rodando a su lado. Se habían convertido en el corazón de las operaciones del rancho, con las habilidades de enfermería de Marta y la red militar de Ray, creando un santuario que curaba tanto a guerreros humanos como caninos. «Bobby», Marta llamó. «La ceremonia está a punto de comenzar». Se reunieron bajo una ramada construida por veteranos, voluntarios, cuyos postes estaban tallados con los nombres de los perros de servicio fallecidos. El agente Rourke, ahora al frente de un grupo de trabajo reformado, dio un paso al frente con una proclamación oficial. Por orden del fiscal general, leyó: «En reconocimiento al extraordinario servicio y sacrificio por sacar a la luz la corrupción y salvar vidas inocentes, se concede la Medalla de Honor Ciudadana a las siguientes personas». Los nombres se sucedieron: Carlos Mendoza, a título póstumo. Dra. María González, a título póstumo. Eleanor Mitchell, a título póstumo. Luego, los vivos: Bobby, Marta, Jennifer, Ray y una docena más que lo arriesgaron todo cuando el sistema falló. Y, por último, con una nota de asombro en la voz, Rourke anunció que, por dispensa especial, se concedían las primeras medallas de honor caninas a Duke y Hope, cuyo valor nos había recordado que el heroísmo no entiende de especies. Duke se sentó más erguido a pesar del dolor que Bobby sabía que padecía. Hope, consciente de la importancia del momento, dejó de menearse como un cachorro y se acomodó junto a su mentor. Bobby se arrodilló entre ellos, con una mano curtida en cada pastor alemán, sintiendo que el círculo se cerraba. Los aplausos se desvanecieron en un momento de silencio por los caídos. Entonces, como si estuvieran coreografiados por ángeles, todos los perros del rancho comenzaron a aullar con un sonido que se extendió por el desierto, llegando quizás hasta donde esperaban la duquesa y Eleanor. Marta se sentó a su lado, y sus manos se encontraron con una familiaridad reconfortante. Se habían casado en secreto hacía 2 meses, en una ceremonia presenciada por perros y veteranos. La bendición de Eleanor finalmente comprendida y aceptada. Duke yacía a sus pies. Hope acurrucada a su lado. La respiración del viejo guerrero era dificultosa. El veterinario dijo que tal vez le quedaba 1 año, tal vez menos. Pero sus ojos estaban en paz, observando a Hope practicar su trabajo de detección con perros más jóvenes, transmitiendo el legado de la duquesa lección a lección. «Una vez me preguntó», dijo Marta en voz baja. «Eleanor lo hizo. Me pidió que cuidara de ti si pasaba algo, le dije que eras demasiado terco para necesitar a nadie». Ella le apretó la mano. Ella se rió y dijo: «Por eso precisamente es por lo que más me necesitarías». Bobby la atrajo hacia sí, respirando la noche del desierto y el milagro de las segundas oportunidades. Siempre fue más inteligente que el resto de nosotros. Se acercó un coche, levantando polvo en la luz que se desvanecía.
Jennifer salió con dos pequeñas figuras, sus hijos, a quienes finalmente había convencido para que visitaran el extraño mundo nuevo de su abuelo. Se acercaron con cautela, la esperanza sustituyendo al miedo, mientras el joven perro olfateaba suavemente las manos que le ofrecían. «Abuelo», susurró el mayor, «¿de verdad es una perra heroica?» Bobby miró a Hope, rechazada para el servicio, marcada para morir, salvada por el amor y la terquedad. Pensó en Duke, el guerrero envejecido que seguía enseñando a pesar del dolor, en el valor secreto de Eleanor, en la fuerza constante de Martha, en la transformación de Jennifer, en todas las criaturas rotas que se habían encontrado en el desierto, y habían descubierto que juntas eran completas. «Sí», dijo simplemente. «Todos lo son». Como si lo entendiera, Hope se volvió hacia Duke y tocó su nariz en su ritual de saludo. La cola del viejo pastor golpeó en señal de aprobación, y en algún lugar del viento del desierto, Bobby podría jurar que oyó reír a Eleanor, alegre por ver que su obstinado soldado. Finalmente comprendía que los corazones más fuertes eran aquellos que aprendían a sanar sanando a los demás. La guerra contra el cártel continuaba, siempre continuaría de alguna forma, pero aquí, en ese momento, el amor había ganado su batalla, y para los soldados que habían visto demasiada oscuridad, esa victoria brillaba más que todas las medallas del mundo. Queridos amigos, si el viaje de Bobby y Duke os ha llegado al corazón, no estáis solos. Muchos de nosotros, en nuestra edad dorada, comprendemos el dolor de los hogares vacíos, el peso de la pérdida y el miedo a que nuestros mejores días hayan quedado atrás. Pero esta historia nos recuerda una poderosa verdad. Nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito. Nunca es demasiado tarde para volver a amar. Y nunca es demasiado tarde para convertirse en el héroe de la historia de otra persona. Ya sea una mascota rescatada que te necesita tanto como tú a ella, un vecino que necesita un amigo o una causa por la que luchar. Tus años de sabiduría y experiencia te convierten exactamente en lo que este mundo necesita. Como Eleanor, que orquestó milagros desde el más allá, como Bobby, que encontró el amor con Martha a los 68 años, como Duke, que demostró que los viejos guerreros aún tienen batallas que ganar a los 68 años. Tú tienes más capítulos que escribir. Tus cicatrices son la prueba de que has sobrevivido, no señales de que debes dejar de vivir. ¿Alguna vez has encontrado un propósito inesperado en una etapa tardía de tu vida que lo ha cambiado todo? ¿Qué compañero fiel, humano o animal, te ayudó a descubrir que la edad es solo el comienzo de tu mayor aventura? Comparte tu historia a continuación. Tus palabras pueden ser la esperanza que alguien necesita hoy.